Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Keyshot. Hoy vamos a renderizar este modelo que hicimos el día lunes. Va a ser bastante sencillo, pensé que me tocaría generar una textura en Photoshop, pero la logré conseguir. Pensé que no iba a conseguir textura, pero vamos a comenzar. Igual iniciamos, como siempre, espero hacerlo súper rápido. Iniciamos agregando un entorno, agregando aquí en la parte de entorno, no sé, un color. Yo siempre pongo un color gris clarito. También me voy a los reflejos en el suelo. Esto va a ser súper rápido. Voy a ocultar esta parte, clic derecho, ocultar parte, y le vamos a dar doble clic a este de aquí. Vamos a venir a texturas, en color. Esta textura en Google la puedes encontrar como textura chile en polvo. La voy a abrir. Se ve así. Y aparte aquí en relieve descargué un noise, cual sea, aquí está. La altura que yo quiera a este relieve, por ejemplo un 3, para que se vea más ruidoso, dependiendo de ahí, ¿no? Voy a aparecer lo que había ocultado, mostrar todas las partes. Voy a venir a un material, voy a venir al plástico, un clear, creo que es como este. Vamos a ver si es como ese o no es como ese. Estaba buscando aquí un plástico que me permita ver el contenido, pero no veo uno a la vista, no veo uno rápidamente, sino vamos a hacer esto, ¿ven? Vamos a darle doble clic, vamos a poner aquí un cristal y nada más le vamos a bajar, a ver el color, por ahí está bien, le vamos a bajar un poquito el brillo si es que brilla mucho. Vamos a manipular aquí un poquito el índice de refracción y también aquí, ya que nos permite ver, vamos a agregar un plástico, un hard, que sea uno blanco a esta parte de aquí arriba. Okay. Y vamos a buscar una textura también aquí en Google. Vamos a buscar etiqueta Tajín. Vamos aquí a guardar alguna de las imágenes. Vamos a darle doble clic de este lado. Y aquí en texturas vamos a activar aquí una de color. Buscamos nuestra etiqueta. Y nada más aquí hay que ver cómo quedaría de este lado, ¿no? Si queda como de lado, nada más hay que rotarla. Hay que buscar aquí el ángulo. Vamos a poner un ángulo de 90. Ok. Y hay que ir modificando el tamaño. Aquí seleccioné una forma V porque tenía problemas al escoger un cilíndrico. También yo creo que voy a poner un respaldo. A ver qué tal se ve con este rojo. Yo creo que sí. Vean. Yo creo que lo voy a dejar con este fondo. Voy a guardar. Y vamos a preparar el render. Voy aquí a mi renderizado. Escojo una ruta. Voy a añadir trabajo. Y no sé si yo creo que con este nada más. Voy a poner el fondo rojo también para tener los dos. Igual me agradó así. Y voy a añadir trabajo. Voy a procesar y ahorita nos vemos. Chequen, aquí ya tenemos nuestro renderizado. Hice este y este de acá. Yo creo que voy a poner este de miniatura, uno de esos dos. Yo creo que me gustó más el con fondo rojo, así como que pica. Pero espero que les haya gustado. Fue bastante rápido hacer este renderizado. Sobre todo nos ahorramos un poquito, ¿no? Por encontrar la textura ya de chile en polvo. ¿Cómo lo hubiera hecho si no lo hubiera conseguido? Lo hubiera hecho en Photoshop con un granulado. Partes rojas, partes más café, partes más amarillentas, poquitas nada más, partes más oscuras. Y también con un noise. Más o menos así lo haría en Photoshop. Y ya de este lado en Keyshot hubiera puesto la textura, igual con un bump o con un displacement, dependiendo. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si fue así, si aprendiste algo, si te agradó, regálame un like por ahí y también suscríbete al canal. Vamos en camino a los 22,000 suscriptores. Estaremos agregando mucho más contenido de modelado 3D. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.